que los cumple, pero la mayoría de la gente va a empezar a justificarse diciendo: yo no mato, yo no soy un pagano idólatra, yo no robo, yo soy una persona humilde, yo no ando codiciando a otros. Pero muy poca gente va a pensar: ¿cómo estoy usando el nombre de Dios? ¿De qué manera estoy honrando a Dios en su nombre? Y pasa desapercibido. De hecho, también se suma que ya vivimos en una cultura donde, digamos, por las dinámicas culturales, la descomposición social, lo que sea, cada vez le prestamos menos atención al tema de la palabra. O sea, nadie compra un carro en base a una promesa. Eso tiene que ser un documento notariado, certificado, ¿sí o no? Nadie le da 20 millones a una persona bajo la promesa de que yo te traigo la mercancía mañana. Si no me traes un documento firmado, yo no te voy a dar nada. Cada vez le prestamos menos atención a la palabra. Entonces eso de respetar el nombre, honrar el nombre, no está tan en uso. Además, nuestros conceptos sobre el nombre de una persona han cambiado mucho. En el tiempo que se dice esto, los nombres eran muy importantes, definían el carácter. Hoy también, por las modas, los nombres no dicen mucho. Me explico. ¿Qué significa para ustedes Wilcar? ¿Qué significa Wilcar? Sí, nada más. Pero no tiene ninguna connotación. Es un nombre que mis papás inventaron y listo. No. En cambio, en este tiempo los nombres sí tenían un significado. Leen los relatos de Génesis, los hijos de José. Cada nombre correspondía a un momento. Dios ha sido fiel, Dios escuchó la oración. Los nombres tenían un significado. Hoy no. Hoy le pueden poner a un niño Wilcar. Y Wilcar no significa nada. Es solo un nombre compuesto que le sonó a unos papás y dijeron: bueno, pero realmente los que me conocen sí, de repente oyen mi nombre y evocan mi imagen. Este es el pastor. Pero se lo dicen a cualquier otro y dicen: ¿qué marca de qué es eso? ¿Eso es qué? ¿Es un juego? ¿Es un producto para limpiar? ¿Qué es? ¿Qué es un Wilcar? Los nombres ya no tienen tanto peso como en el momento en el que se escribió esto. Sin embargo, este mandamiento sigue siendo tan vigente como los otros 9 mandamientos. Y deberíamos prestarle atención, porque vamos a leer en Éxodo 20, para comenzar. Y quiero leer los 2 primeros versos y el verso 7. Dice Éxodo 20, 1 y 2: Dios habló y dio a conocer a todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Recuerden, ese es el gran marco en el que tenemos que entender los 10 mandamientos. ¿Quién es Él? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Y qué hizo Él por nosotros? Dice el primero, el segundo mandamiento, y dice el tercero, en el verso 7. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. ¿Cómo pronuncias el nombre de Dios? Porque lo primero que me dice este pasaje es: si no estás tratando el nombre de Dios con el respeto, con la actitud correcta, estás pecando contra Él. Y Él te va a tratar como un pecador. Te va a tratar como culpable. Porque eso es lo que dice la segunda línea. El mandamiento es fácil, son 2 líneas. Ambas dicen básicamente lo mismo, lo único es que la segunda añade algo. Y es lo que va a hacer Dios con aquel que no trate su nombre con el peso, con la reverencia que se merece, y es: no lo tendré por inocente. Dicho de otra manera, te tendré por culpable. Y eso es un problema.
esta mañana quisiera que pensásemos en 3 cosas que deberíamos tener presente en nuestra manera de tratar el nombre de Dios. Nuestros juramentos, nuestras palabras y la manera en la que vivimos la fe. Porque básicamente, transgredir el tercer mandamiento entra en una de estas cosas. Como juramos, prometemos, ahí podemos tomar el nombre de Dios a la ligera, pero también podemos tomar el nombre de Dios a la ligera en lo que nosotros decimos, en nuestra conversación, en nuestras declaraciones, pero también podemos tomar el nombre de Dios a la ligera en la manera en la que nosotros expresamos la fe, en expresiones de fe, en cosas muy concretas en las que estamos moviéndonos, en las que estamos hablando, en las que estamos aquí como iglesia reunidos. Básicamente, quiero que piensen en esas 3 cosas: cuando juras, cuando hablas y cuando tu fe modelas. Esas 3 cosas. Y quiero que empecemos con la primera. Lo primero que quiero decir sobre los juramentos: la Biblia no prohíbe jurar. A veces se malinterpreta y de hecho los judíos creían que no se podía jurar o no se podía mencionar el nombre de Dios. La Biblia no habla de eso. La Biblia no dice no jures. Lo que dice es no jures de manera equivocada. Y si buscamos, por ejemplo, en el libro de Levítico, hoy van a ver muchas citas en este pasaje, en esta predicación. Levítico 19:12 dice: no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Eso es importante. Él me está diciendo: no juren, sino no juren en falso, no juren mal. Jesús más adelante en Mateo 5:33 en adelante, él dice algo que parece todo lo contrario, y lo quiero citar porque si conocen esta cita van a decir: ya va, pastor, usted está como enredado. Jesús en Mateo, en el Sermón del Monte, dice, del verso 33, también han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo. Qué raro. Ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa además proviene del maligno. El punto es, aunque pareciese que Jesús está declarando no debes jurar, lo que está diciendo exactamente es: no empieces a tomar el nombre de Dios para hacer juramentos a tu conveniencia o manera egoísta, o juramentos para mantener tu posición, o juramentos sin ninguna base. Ese es el punto. De hecho, si hay pasajes en la Biblia donde se recomienda jurar, prometer, decir en el nombre de Dios yo hago tal cosa, y quizás el mayor ejemplo de un juramento que debemos hacer todos, o que por lo menos la mayoría van a hacer, es el voto matrimonial. Es básicamente un juramento donde ante Dios tú estás prometiendo, tú estás jurando fidelidad y obediencia. Porque el punto donde yo empiezo a darme cuenta de que mi juramento deshonra el nombre de Dios es cuando mi juramento no es lo que teológicamente se llama un juramento o un voto lícito, sino es un juramento ilícito. ¿Y qué es un juramento lícito? Básicamente es cuando yo juro en el nombre de Dios honrarlo a Él, glorificarlo a Él, avalar la verdad, cumplir
con lo que se me ha mandado a hacer. Eso es un juramento lícito. Esa es la razón por la que nosotros somos, cuando hablo de nosotros me refiero a la iglesia, no tenemos problemas con algo como hacer, por ejemplo, una jura de bandera. Alguien que haya prestado servicio militar sabe que se suele hacer un juramento de... Porque ese juramento, ¿qué significa? Yo como persona voy a hacer el bien, voy a defender la verdad, voy a cumplir con mis deberes y pongo a Dios como testigo. Eso es un juramento lícito. El mismo principio que tiene el juramento que hacemos en el voto matrimonial. Ante estos testigos y ante Dios, yo me comprometo a hacer el bien, a vivir en santidad, castidad, etc. Y uno podría pensar en otros juramentos, el juramento que puede hacer un médico, el juramento que hacen algunos gremios. No hay problema, porque lo que estoy haciendo es diciendo, invoco a Dios como testigo de que voy a cumplir lo que Él me manda a hacer. Eso es un juramento lícito. ¿Qué es un juramento que deshonra a Dios? Cuando mi fin es egoísta. Cuando yo juro para salvar mi pellejo. Te juro que yo no fui. Por Diosito que yo no fui. No estoy pensando en cumplir mi voluntad. No estoy pensando en cumplir la voluntad de Dios, perdón. No estoy diciendo la verdad, simplemente quiero protegerlo. Cuando yo empiezo a usar el nombre de Dios como una fórmula de juramento para darle peso a mis argumentos, te juro por Dios que sí voy a ir. Como para decir, porque me di el nombre de Dios, entonces tú tienes que aceptar lo que yo te digo. Y empieza a ser como un instrumento de manipulación. Y empieza la gente, y hay gente que jura y menciona a Dios y menciona a todo, y hay gente que mete en un juramento a todo el mundo. Todos los santos que consigue, los familiares vivos y difuntos, la abuelita, y los hijos y todo. Y la intención, en última, es una intención egoísta, simplemente por mi propio beneficio. Ese es el juramento en el que Dios no está siendo honrado, porque realmente cuando yo juro algo o cuando yo voy a mantener mi palabra, sigo la pauta de Mateo 5, que ni si sea así y no sea. No tengo que estar queriendo convencer a punta de otros, y menos usando el nombre de Dios para convencer a otros. Esa no es la idea. La idea de un juramento es, Dios es testigo de que yo voy a honrar su voluntad. Ese es el juramento que nosotros deberíamos hacer. Si juras de otra manera, si tu costumbre es invocar a Dios y decir, te juro por Diosito que yo tal cosa, o tal cosa, o tal cosa, estás caminando en la línea de romper el tercer mandamiento. Porque es empezar a tomar a la ligera el nombre de Dios. Como si fuese esa frasecita que me debe abrir las puertas. Un ejemplo muy real, me afecta mucho a mí, así que aprovecho y lo digo para que no lo usen tanto. En las iglesias suele ocurrir un fenómeno. La gente quiere decir opiniones. Opiniones de deberíamos hacer esto, deberíamos hacer aquello. ¿Saben cuál es la frase más contundente para hacer que una opinión se establezca, aunque sea ilógica? El pastor lo dijo. Y hay gente que no, que vamos a pintar las paredes de tal color y tal cosa. Y están en debate y sale uno queriendo callar el debate. El pastor dijo que el mejor color es el naranja o el blanco. Entonces ya como que, si el pastor lo dijo, todo el mundo tiene que decir que sí. No uses el nombre de Dios así. Queriendo simplemente usarlo como una etiqueta, algo con el que tú apuntalas tus opiniones, tus posiciones, tu bienestar. Es por eso que Jesús le dice, no, tú sí sea así, tú no sea no. Y tu juramento sí, de cuando te toque jurarse a decir, Señor, yo prometo, o yo juro que voy a hacer tal o cual cosa, pero en respuesta a tu santidad,
no a mis intereses. Entonces, la primera forma en la que rompes el tercer mandamiento es cuando tus juramentos no son juramentos lícitos. Y como ya dije, son esos juramentos de votos, voto matrimonial, el juramento a un gremio, por ejemplo, el juramento que hace uno como pastor de decir yo voy a obedecer, voy a ser fiel, tal, que no tiene nada que ver con, lo utilizo para convencerlos a ustedes, es, Señor, ante tu persona como testigo, yo me comprometo a ser fiel. Me comprometo a ser fiel, a cumplir y a obedecerte en todo. Ese es el juramento que deberíamos hacer. Entonces, te invito a que pienses si en tus fórmulas de juramentos, especialmente cuando tienes miedo, especialmente cuando quieres salir al paso, especialmente cuando te sientes amenazado, estás poniendo el nombre de Dios. Te invito a que reflexiones en eso y pienses que Dios no toma por inocente al que hace tales cosas. Dios no va a tomar por inocente al que hace eso. Pero hay una segunda manera de quebrantar este tercer mandamiento, y es cuando te expresas las declaraciones. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Cómo? No son juramentos explícitamente, pero son parte de lo que tú dices cuando hablas, cuando te machucas un dedo, cuando estás bravo. ¿Cómo usas el nombre de Dios ahí? Quisiera que buscásemos Deuteronomio 18:22. Perdón, es Ezequiel 13:6. Muy parecido. Parecido. Es 13:8. Es Ezequiel 13:6. Sí. Sus visiones son falsas y mentirosas. Sus adivinaciones dicen, lo afirma el Señor, pero el Señor no los ha enviado. Sin embargo, ellos esperan que se cumpla lo que profetizan. Puedes usar el nombre de Dios de forma inadecuada cuando haces falsa profecía. Y ahí me vas a decir, ya va, pastor, pero es que yo no soy un profeta falso. Miren, sí lo somos. Hay muchos creyentes que utilizan el Dios me dijo o tengo paz de Dios para justificar pecados. Hay gente que ha destruido su matrimonio diciendo, es que con ella siento una paz que no siento con mi esposa. Esto debe ser de Dios. Solo Dios puede dar esta paz. No, pero estás pecando, estás haciendo esto. Pero es que yo siento paz en esto. Y si hay paz, eso es de Dios. Y gente que decide desobedecer a Dios con el pretexto de que Dios se lo dijo. De hecho, busquen cualquier doctrina rara y no se van a encontrar al proponente de esa doctrina diciendo, un día yo estaba y Satanás me dijo. No van a decir así. Van a decir, es que Dios me reveló una nueva manera, es que Dios me mostró una nueva manera de hacer las cosas. Y esos son los extremos. Pero en la vida diaria, muchas veces, simplemente usamos las frases, es que Dios me dijo, es que yo creo que Dios me está diciendo que yo debo hacer esto o aquello. Y no hemos orado, no nos hemos metido en las escrituras, no hemos pensado, de verdad Dios me está diciendo esto. Simplemente lo decimos porque, no sé ustedes, pero a mí con eso me calla. Yo estoy discutiendo con alguien y esa persona me dice, no, pero es que Dios me dijo tal cosa. Ok,
hágalo usted. Yo no me voy a poner a pelear con Dios. Si usted dice, lo único es que la Biblia sí dice cuando hay un falso profeta. Afortunadamente no somos tan dados a cumplir eso de apedrearlos y cosas, pero me dice, bueno, el tiempo demostrará si estás equivocado o no. Pero si tu intención era salir del paso diciendo, es que Dios me lo está diciendo. No, pastor, es que yo estoy molesto porque el pastor dijo que había que pintar las paredes de blanco y yo las quería verde. Pero entonces no se pintaron de verde como yo quería, me voy. Es que yo siento que el Señor me dijo que ya es tiempo de salir de la iglesia. Estás rompiendo el tercer mandamiento. Sí, esa es tu excusa. Sí, está bien. Yo no la voy a contrariar. Pero tienes que estar consciente de que Dios considera eso pecado. Eso es una manera inadecuada, ligera de usar su nombre. La falsa profecía. Tengan cuidado con eso. ¿Saben la responsabilidad que está a decir? Dios me dijo, o esto es lo que Dios me está pidiendo. Te estás comprometiendo, y estás comprometiendo el nombre de Dios. Y Dios es celoso con su gloria. Eso es algo que debemos entender. Si entendiésemos esa idea, Dios es celoso con su gloria y con su nombre, seríamos más cuidadosos y más temerosos de usar el Dios me dijo. Yo siento que es de Dios, es que si esto da paz, entonces es porque viene de Dios, es que Dios tal cosa. Deberíamos tener cuidado, deberíamos tener mucho cuidado. Pero además de la falsa profecía están las exclamaciones vanas, banalizar el nombre de Dios. Las frases, Diosito para acá, Diosito para allá. Usar el nombre de Dios como una pieza de mi vocabulario. Y ahí también quiero incluir chistes, comentarios y cantidades de formas en las que en nuestra cultura solemos usar el nombre de Dios. O sea, uno, Dios santo para cualquier exclamación. O sea, santo Dios, esta persona se cayó. Uy, Diosito santo, tal cosa. Eso también es un uso vano del nombre de Dios. Y así como hace un momento te decía sobre los juramentos, piensa cómo tú usas el nombre de Dios en tu lenguaje diario. Piensa. ¿Lo usas de manera irreverente? ¿Dices chistes o frases graciosas de Dios? ¿Toleras los chistes que se hacen sobre Dios? ¿Compartes memes con chistes sobre Dios? ¿Te ríes de ellos? Eso entra dentro de esta categoría. Usar vanamente el nombre de Dios. Yo no creo que deberíamos llegar al extremo. Un judío piadoso ni siquiera mencionaba el nombre. Ellos decían, usaban esa frase, el nombre. No usaban el nombre de Dios. Y llegaban a extremos de que se estaba leyendo la Biblia y llegaban al punto del nombre, se paraban, se lavaban las manos, volvían, hacían una reverencia y continuaban. Yo no creo que debemos llegar a ese extremo, pero sí quiero que pienses en algo. Dios es lo más importante en tu vida. Dios es lo más grande en tu vida, es lo más significativo. Entonces deberías tratar su nombre con reverencia. Porque la manera en la que tú usas el nombre de tu Dios, de esa manera, la gente va a entender tu reverencia. Si tú dices que Dios es lo más grande, lo más importante, pero utilizas su nombre de una manera y tienes tu teléfono lleno de memes y chistes sobre Dios, disculpa que lo diga así, pero la gente puede terminar diciendo, tú crees en un Dios de caricatura, tú crees en un Dios que no es real, que es una imaginación. Vuelvo otra vez, soy partidario de volvernos a esos extremos, pero sí deberíamos reflexionar, incluso llegar a hacer votos personales. Yo por lo menos tengo ese voto, yo no comparto ningún chiste, ninguna cosa, ni me río de ningún chiste que trate sobre Dios, porque me parece que ridiculizan a mi Padre.
a mi Salvador. Pensar en eso. Pero también puedes quebrantar el tercer mandamiento en insultos o maldiciones egoístas. Usar el nombre de Dios para maldecir de forma egoísta. Y saben ustedes, saben que nosotros podemos maldecir, ¿verdad? ¿Los cristianos pueden maldecir? ¿Es bíblico que un cristiano maldiga? Sí. Pero tiene que ser con fundamento. Vamos a buscar brevemente Gálatas. Gálatas 1, 8. Gálatas 1:8 es la parte. Los que han estudiado Gálatas conmigo saben que me encanta el humor de Pablo y la fuerza de Pablo en esta epístola. Pero en el verso 8 dice: pero aún si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición, sea anatema, sea maldito. Pablo está diciendo: si tú tienes un evangelio diferente, si estás creyendo algo diferente, seas maldito. Duro, ¿no? Un poco dura la cuestión. Pero Pablo está tomando una maldición que no es egoísta, porque es una maldición que está pensando en el evangelio, en la gloria de Dios, en la santidad de Dios, en el nombre de Jesucristo, porque esa es parte del diálogo en Gálatas. Pablo está preocupado porque están mezclando el santo evangelio. Él dice: no, esto no puede ser, esto está mal. Y si lo haces, estás maldito. Muy diferente si nos vamos a Levítico 24. Hay una historia ahí de un hombre que blasfema el nombre de Dios y es apedreado. Y dice así: pero el hijo de la mujer israelita, al lanzar una maldición, pronunció el nombre del Señor. Así que se lo llevaron a Moisés. El nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron bajo arresto hasta que el Señor dijera qué hacer con él. Y la respuesta de Dios es: sáquelo del campamento y apedréenlo. ¿Cuál es la diferencia aquí? Porque es visto como pecado, evidentemente, usar el nombre de Dios en una maldición en este caso, y es condenado. La razón es porque lo que había de trasfondo en eso era ira, sentimientos pecaminosos, egoísmo. Entonces, si tú maldices y usas el nombre de Dios al estilo, como una vez oí de una madre dándole una maldición a su hija en estos términos: yo le pido a Dios que cuando tengas hijos te hagan sufrir como tú me hiciste sufrir a mí. Eso es romper el tercer mandamiento en una maldición. No es lo mismo decir: son malditos con fuego del infierno los que rechazan a Jesús como Salvador y blasfeman la cruz, y decirle a alguien y llamarle la atención en esos términos: mira, tu desobediencia te está trayendo maldición de Dios. Que decirle a alguien: espero que Dios haga que tu trabajo quiebre, o espero que Dios haga tal cosa, simplemente porque estoy enojado contigo, porque estoy herido contigo, con o sin razón. Estás caminando otra vez en esa línea de transgredir, de romper el tercer mandamiento. Otra vez, si resumo esta idea, tu uso del nombre de Dios en tus expresiones, en tus frases, en tu discurso,
debería estar limitado a darle la gloria a Dios, a honrarlo. Fuera de eso, tienes que revisarlo y decir, ¿estoy usando vanamente el nombre de Dios? ¿Estoy usando el nombre de Dios simplemente para que la gente vea lo santo que soy? ¿Estoy usando el nombre de Dios para darme importancia, para darme valor? Mira qué santo es, tiene a Dios en sus labios. Piensa en eso. Entonces, puedes romper el tercer mandamiento en tus juramentos cuando juras de manera egoísta, pero también puedes transgredir y romper el tercer mandamiento cuando en tus expresiones no le das la gloria a Dios, sino usas el nombre de Dios a la ligera. Chistes, maldiciones egoístas, palabras, expresiones vacías o falsa profecía. Dios me dijo tal cosa, Dios me manda a hacer tal cosa, es que Dios siempre me usa para esto. Miren, aún, yo creo que si tú no estás buscando a Dios de corazón, si tú no estás orando, si tú no estás metiéndote en las escrituras, si tú no estás, ten cuidado cuando usas frases como es que Dios conmigo para esto, es que Dios conmigo para aquello. Ten cuidado con esas frases. O sea, porque estás mencionando un Dios con el que no te estás relacionando, con el que no estás teniendo comunión. Y ten cuidado, porque esas frases también se acercan al uso inadecuado de Dios. Y por último, cuando tu fe moderas, nosotros por naturaleza somos seres religiosos. Nuestra vida refleja la fe que nosotros tenemos. De hecho, bueno, debería ser así. O sea, debería verse en nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra fe. No debería ser como se proclama hoy, que dicen que la fe es algo privado, entonces la fe es en tu casa, o la fe es el domingo, y en tu trabajo no importa lo que tú hagas. La fe debería estar en todas las áreas de tu vida. Entonces ahí también tú podrías usar el nombre de Dios de forma inadecuada. Y quizás la manera en la que se expresa más comúnmente el nombre de Dios de manera inadecuada en tu vida de fe es cuando usas el nombre de Dios como un amuleto. Así como un amuleto así para protegerme de... Y hay gente que va caminando por una calle oscura de noche y ve un tipo sospechoso, ¿y qué es lo que dice? Me cubro con la sangre de Cristo, me cubro con la sangre de Cristo. Y empieza a usar el nombre de Dios como si fuese una especie de mantra mágico para protegerse. ¿Saben lo que es un mantra, verdad? Para los que no, es una frase que se repite para obtener algún tipo de poder. Entonces repítete, tú puedes, o todas las mañanas repítete 10 veces, tú eres fuerte, tú eres fuerte. Esos son mantras que no sirven para nada. Pero a veces los cristianos tomamos el nombre de Dios como mantra. Me cubro con la sangre de Cristo, y la sangre de Cristo hay poder en la sangre. Y empiezo a decirlo, como una especie de amuleto, como si, por decirlo, yo puedo influenciar a Dios, hacerlo cambiar de opinión, yo puedo quebrarle el brazo, no sé, manipularlo. El nombre de Dios no es un amuleto. Dios es soberano y lo que Él va a hacer, lo va a hacer. O sea, si Dios te va a proteger caminando por esa calle oscura, tú no necesitas decirme cubro la sangre de Cristo para que no te pase nada. No te va a pasar nada. Lo contrario, si es su voluntad de que aprendas una lección por no andar en la calle de noche hasta tarde, no importa cuántas veces lo repitas por minuto, te va a pasar lo que Dios quiere que pase. El nombre de Dios no es un amuleto. Y hay cristianos que utilizan el nombre de Dios como amuleto, como esa muletilla. O el tema, Jesús lo menciona también, las oraciones.
Hay gente que piensa que mientras más veces repito el nombre de Dios en una oración, más efectiva es. Entonces, mientras más veces digo, oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, entonces la oración llega más lejos. No se trata de eso. La oración se mueve en otras dimensiones, no por el uso del nombre de Dios, no porque lo use como un amuleto. Tenemos que tener cuidado. Y aquí quizás el mejor ejemplo de esto está en Hechos 19. Versos 13 al 17. Hay una historia muy simpática de personas que les pasa este problema de usar el nombre de Dios como amuleto. Pedro está haciendo milagros y Pablo está haciendo milagros, está haciendo milagros y la gente está viendo la gloria de Dios. Y dice así: algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día, el espíritu maligno les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Aquí está el trasfondo de querer usar el nombre de Dios como amuleto. Estos judíos al parecer creían que el nombre era mágico, que si yo metiera el nombre de Dios, el nombre de Pablo, el nombre de Jesús en una fórmula, había un poder que yo podía manipular y del que yo podía aprovechar. Y los mismos demonios se encargaron de decirle: no funciona así. No funciona así. Jesús tiene poder, Pablo tiene autoridad, pero ustedes no, porque lo están usando de manera inadecuada. Y le dieron una pega. En el fondo, cuando la gente toma esas ideas de decir: es que yo hago esto en el nombre de Jesús y declaro, porque también en esta categoría de usar el nombre de Dios, vanamente está eso de yo declaro, yo proclamo, yo afirmo, yo tal cosa, y yo usando el nombre de Dios. Se está partiendo del supuesto de que yo puedo manipular a Dios por usar su nombre para obtener mis ideas. Entonces, como yo declaré que se va a dar esto y usé el nombre de Dios, se tiene que dar así, porque si no me interesa la voluntad de Dios, yo lo afirmé, y no es así. No es así, tenemos que tener cuidado. O sea, el nombre de Dios no es un amuleto, no es algo que yo utilizo y porque lo dije se va a dar. No funciona así. Yo le puedo preguntar: Señor, yo quiero, Señor, yo anhelo que pase esto, pero hágase tu voluntad. O sea, tú eres soberano. Esta semana murió un cantante cristiano muy famoso. Y una de las cosas notables de eso fue todo ese movimiento de gente diciendo: es que yo declaro que él está sano. Falleció porque Dios quiso llevárselo a su presencia. O sea, y ahí no había cuántas veces, y muchos artistas se pararon y dijeron: yo declaro que ya está sano, que esa enfermedad se fue, y no se fue. Y no fue porque ellos no tenían fe, no se fue porque Dios es soberano en hacer sus cosas. Y eso es algo que tenemos que entender. Y si tú estás creyendo que porque usas el nombre de Dios para que se te den las cosas, se van a dar, no solo estás orando mal, estás rompiendo el tercer mandamiento, porque estás usando el nombre de Dios en vano. Lo estás usando como si fuese un amuleto. Tenemos que tener cuidado con eso. Pero también podríamos pensar en que el nombre de Dios
usarlo para respaldar nuestras posiciones. Eso también es una manera errada de usar el nombre de Dios. O sea, no solo usarlo como un amuleto, sino usarlo como una palanca para imponer mis ideas. Es que Dios me hizo tal cosa, Dios me mandó a hacer tal cosa, Dios me llamó a tal cosa. Dios sí te llama a hacer cosas, Dios sí te crea para tales cosas. Lo que quiero es que pienses, es que cuando vayas a usar esas frases, debería haber un trasfondo de oración, un trasfondo de búsqueda de Dios, un trasfondo de obediencia, que sea capaz de decir, yo me quiero ir de viaje, pero si Dios me dice, quédate en casa, me quedo en casa. No, es que yo debo irme y le doy la vuelta al asunto y me meto en 1000 negocios, porque es que yo siento que Dios me mandó a tal cosa. Tener cuidado con cómo usas el nombre de Dios. Entonces, puedes usar el nombre de Dios en juramentos, especialmente cuando tu juramento, puedes usar mal el nombre de Dios en juramentos, especialmente cuando tu juramento es un juramento egoísta. Me defiendo, me protejo, me escudo en la palabra de Dios para decir esta palabra, entonces yo no estoy equivocado. Puedo también hacerlo cuando hablo, cuando me expreso, cuando te expresas de manera inadecuada, usas el nombre de Dios falsamente, haces falsa profecía, lo utilizas vanamente, chistes, memes, frases, sin nada de reverencia. Y también puedes usarlo cuando tu vida expresa que ves el nombre de Dios como un amuleto, como una muletilla, como algo que debo repetir, como un mantra mágico para obtener poder y que se cumplan mis sueños. Quería terminar resumiendo esto en 3 advertencias que quiero que consideres y leyéndoles un pasaje. Número 1, cuídate de los falsos juramentos. Jura solo por Dios en verdad. Solo juramentos lícitos. Eso podría ser una buena marca en tu vida. Yo no tengo problema en jurar ante el altar ser fiel a mi esposa. Yo no tengo problema en ir a un juzgado y decir, ¿juras ante Dios por decir la verdad? Sí voy a decir la verdad. Si no, mejor no lo hagas. Esos juramentos no son problemáticos. Son problemáticos cuando no quieres darle la gloria a Dios, quieres tu interés y quieres usarlo para defenderte. Cuídate del uso ligero del nombre de Dios en tus expresiones y al hablar. Ten cuidado de cómo usas el nombre de Dios cuando conversas con otros. Y cuídate de poder manipular con el nombre de Dios para tener poder y cumplir tus planes. Cuídate de usar falsamente el nombre de Dios. Quiero por último que leamos Hechos capítulo 4, versos del 8 al 12. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió: gobernantes de todo el pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes, sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Pedro sana a una persona. Vienen y le preguntan ¿qué has hecho? Y él toma esta idea de que no hay ningún otro nombre, ese es el nombre que sanó. Pero lo interesante es que él no empieza a decir, miren, es que ustedes deben pronunciar este nombre porque este es el nombre más saludable que hay en el universo. Él no se va por ahí. Él no se va diciendo, no, es que este nombre me dijo que yo debo sanar. Él va directo al punto. Este es el único nombre que da vida, sano y sano.
Es el nombre que Dios escogió sobre todas las cosas para cumplir su voluntad, para exaltarse a sí mismo, para su gloria. Porque el uso del nombre de Dios debería ser ese: darle la gloria a Él, honrarlo a Él, exaltarlo. Casi que cualquier otro uso del nombre de Dios tú deberías pensar: ¿estaré rompiendo el tercer mandamiento? Si cuando yo menciono a Dios, no estoy haciendo que todo el mundo vea su gloria, quién es Él, cuál es su plan. Si no estás apuntando hacia allá, otra vez necesitas parar a pensar: ¿cómo estoy usando el nombre de Dios? Porque aquí Pedro va a llevarles todo el plan de Dios. Fue rechazado por ustedes, fue exaltado, es el único que da vida. Y estamos hablando de un caso de una sanidad que aparentemente no tiene nada que ver. Pero el punto es, no puedes traer a tus labios el nombre de Dios de manera legítima si no le estás dando toda la gloria a Él, si no le estás dando toda la exaltación a Él, si no le estás poniendo en alto, si no le estás dando toda la gloria y toda la honra. Así que terminemos orando para que Él pueda mostrarnos cómo aprender a exaltar su nombre, a que nuestros juramentos, nuestras expresiones, nuestra vida proclamen su fidelidad, su grandeza, su poder, su majestad. Que Él sea siempre el único nombre, sobre todo nombre que pronunciamos. Padre, esta mañana, Señor, queremos confesar, Señor, que pecamos, Señor, en quebrantar este mandamiento porque a veces no hemos pensado, meditado, orado en la grandeza de tu nombre, Señor. Porque nos cuesta, Señor, tomar